And our subject is the greatest Y hindrance nuestro to tema es el faith. más grande impedimento a la fe. ¿Cuál es el más grande impedimento a tener fe en Dios? Y de hecho, este es el impedimento universal. Es el más grande impedimento a la fe en toda persona. Es este impedimento poderoso, universal también, y es muy efectivo en la juventud. Y algunos piensan que es en particular muy efectivo en la juventud. Esto hace que nos apartemos de la fe, que no busquemos a Dios. Y aún así es poderoso cuando somos mayores, cuando somos ancianos. Es el más grande impedimento a la fe. Esto está activo en todo grupo étnico, no hace ninguna diferencia, no importa qué cultura o qué contexto tengamos. Esto que vamos a mencionar, de cualquier forma, es el más grande impedimento a la fe en Dios en todas partes. Está activo en los ricos y en los pobres también, en los intelectuales, en los simples también. Es exactamente lo mismo. Es muy fuerte sin importar cuál sea tu personalidad, ya sea que tú tengas una personalidad impulsiva, no importa, esto será el más grande impedimento a la fe en Dios. Y esto está activo en toda persona, no hay ninguna diferencia. Nos influencia en todo momento, cada día. Es el más antiguo impedimento a la fe. Se remonta hasta el principio mismo de los tiempos. Y estoy hablando de la autoconsideración. Lo tenemos aquí en el texto. Tal vez tú no quieras escucharlo, pero está aquí en el versículo 20 de Gálatas 2. Con Cristo estoy justamente crucificado. Es un sujeto tácito implícito. Yo estoy juntamente crucificado. Este es el punto principal del apóstol Pablo. Yo estoy crucificado. El gran yo. El más grande impedimento a la fe soy yo. El enfocarse en el número uno que soy yo, el enfocarse en nosotros mismos. En la primera palabra el primer sujeto tácito que está aquí, y aquí tenemos muchos pronombres personales en este versículo que hablan del ser. Trata todo al respecto de eso, yo, mí, yo, cómo me considero yo y cómo me considero yo y me entiendo yo, la autoconsideración. Este es el más grande impedimento a la fe en Dios. Esto nos impide escucharle, nos impide volvernos a Él, nos impide obtener ayuda de Él. Soy yo el número uno, yo soy el más grande impedimento a la fe. Y en la cultura de hoy en día se alienta todo esto, no siempre ha sido así. Esta es la época, la cultura del yo, y no se lo tengo que decir, ustedes lo saben. Lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, y esto es lo que se nos dice, esto es lo que dicen las canciones. De esto se trata todo, se trata al respecto de mí, lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me agrada. No nos avergonzamos de estas cosas ahora. No nos avergonzamos de buscar ganancia para nosotros. Y hace años, la generosidad y el desinterés era el objetivo. Y eso es lo que esperaba toda persona, eso es lo que todo el mundo decía. La generosidad y el desinterés era defendido y escribían biografías y se contaban historias de personas que habían participado en algún sacrificio propio, de modo que la política oficial de la cultura hace años era no ser egoístas, sino tener generosidad y desinterés, aunque no era toda la historia, porque a pesar de que en aquellos mejores días el objetivo de nuestra cultura era la generosidad, a pesar de esto, el egoísmo, la autoconsideración estaba oculta. Nadie se jactaba, nadie lo mostraba, pero estaba allí. Estaba de forma secreta, el alabanza del ser y el anteponernos a nosotros mismos ante todo. Y se negaba esto antes, pero todavía era una influencia poderosa en todo corazón, en toda vida, y aún así era el más grande impedimento a la fe en Dios, en aquel entonces y ahora. Está bien enraizado en nosotros. Por ejemplo, un pequeñito, un niño, un bebé, y todo padre sabe que esto no es verdad, pero consideramos que los niños son inocentes. Sin embargo, un pequeñito,
De repente tiene un gran berrinche. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues el ego, el yo ha sido molestado. El yo ha sido atribulado de alguna forma. No siempre podemos saber cómo, no siempre sabemos qué es el problema, pero frecuentemente sí lo sabemos, pero está allí operando desde los primeros años de conciencia en nosotros. El yo quiere las cosas como él quiere. Y esta mañana decíamos hablábamos de estas cosas, no era el punto principal, pero estábamos hablando del apóstol Pablo, cómo predicaba a miles de judíos en Jerusalén y no les gustaba eso a esa multitud. Y una de las principales razones de ello es que estaba predicándole a los gentiles. Estaba sugiriendo que los gentiles podían adorar a Dios exactamente igual que los judíos. Y la autoconsideración no estaba contenta con esto. Ellos jamás pueden ser puestos al mismo nivel que nosotros, como yo, no, jamás. El orgullo estaba ahí en este caso, pero es la autoconsideración. Y entonces estaban en contra de él y querían matarle. La autoconsideración es muy poderosa en la sociedad. Es la persona consentida en nosotros, que piensa también de nosotros mismos la autoconsideración. Y me doy cuenta que estas cosas son variables, son cambiantes, y de forma externa hay personas que son capaces de desinterés y generosidad. Hay personas que tal vez tú conozcas y tal vez tú mismo, tú misma, yo no sé, yo no quiero calumniar a nadie, pero hay algunas personas que son muy egoístas de par en par y otros parece que tienen muy buena voluntad para ayudar a otras personas, etcétera. Sin embargo, no permitamos que esto nos engañe, porque todos estamos infectados, por así decirlo. Todos estamos contagiados con esto. Y antes de la conversión a Cristo, esto es la más grande influencia dentro de nosotros que nos impide venir a Dios y venir a Cristo y nos impide humillarnos delante de Dios. La autoconsideración no quiere humillarse a sí misma. La autoconsideración no desea ser gobernada por Dios. La autoconsideración no quiere arrepentirse delante de Dios. No quiere avergonzarse ni sentir su pecado y el egoísmo no quiere confiar en nadie más para salvación, no quiere confiar en la muerte redentora de Cristo donde compró la salvación por nosotros, sino que más bien quiere hacer las cosas ella misma, él mismo. Así que la autoconsideración, el egoísmo, el buscar lo propio, es un inmenso impedimento a la fe y a la confianza en Dios. En la Biblia es el primer pecado. En el libro de Génesis es lo que produjo la caída de Adán y Eva. Allí estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, y a Eva y después a Adán les pareció que era algo bueno para comer y era algo bueno para hacerle sabios. Pero esto no era una buena sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. Y entonces Eva cayó, ella sentía que algo se le estaba quitando, había algo que ella podía tener que se le estaba negando, y ya se estaba formando en ella el primer pecado. Y el ego, el orgullo, el yo estaba floreciendo, estaba molesto por algo ese orgullo. Tengo que comer ese fruto. Desde el principio de la psicología de la Biblia vemos el gran yo, el gran ego que se levanta, el gran yo que quiere las cosas como quiere. Y lo que importa desde luego no es lo que yo quiera, sino mi necesidad del Señor. Sin embargo, el gran yo es lo que yo quiera. Eso es lo que cuenta. Y es así con todos nosotros antes de venir a Cristo. Lo que cuenta es lo que yo quiera. Eso es lo importante. Mis problemas es lo más importante. Mi placer es lo más importante. Mi, mis cosas, mi apariencia también es muy importante para muchos. Para muchos, ellos dicen, yo quiero ser notado, me importa mucho lo que la gente piense de mí. A otros les importa su placer, eso es lo más grande para ellos. A otros son sus antojos, lo que quieran. Y es lo que yo quiera, dicen muchos, lo que yo quiera tener, lo que me sea conveniente. Yo estoy primero en mi vida, a pesar de que yo tenga faltas en algunas partes, yo soy lo primero, yo soy lo segundo, yo soy lo tercero, yo soy lo cuarto. Y tal vez algo más venga después de allí y después me considero tal vez que soy generoso y que no tengo interés, pero el gran yo es una cosa muy grande y tal vez no lo quieras aceptar
y naturalmente no querrás admitir, ninguno de nosotros queremos admitirlo, pero esta es la verdad. El gran problema que soy yo soy el problema. Esta es la psicología de la palabra de Dios, en la Biblia. Es sorprendente cómo ahora somos la generación más educada en este siglo XXI. ¿Y qué es lo que estamos promoviendo? ¿O qué es lo que más bien mucha gente promueve? Lo creas o no, esto es sorprendente. Usted promueve la autoestima. Se enseña respecto de la autoestima. Esto es considerado como algo deseable, algo importante. Y en el mundo psicológico durante un tiempo, casi esta era la idea primordial. Sin embargo, ahora, por lo menos en ese mundo, hay voces muy importantes dentro de ese mundo que están empezando a volcar la tendencia y dicen, nos hemos equivocado grandemente. Y cierto, se equivocaron bastante, se equivocaron bastante. La autoestima es la raíz de los problemas, no la solución a los problemas. Y aún así, esto es lo que la gente quiere. La autoestima es muy importante para la gente. Pero bueno, ya. Lo que la Biblia nos dice es la realidad, nos enfrenta a la realidad y primero que nada se dispone a destruir la autoconsideración, que es el impedimento inmenso a la fe en Dios. La Biblia nos habla verdad, la realidad. Mi peso es el peso de mi pecado, mi deuda delante de Dios, todos los crímenes que he cometido, todas las cosas malas que he pensado, hecho y dicho, esa es mi carga. Es una deuda que no puedo pagarme, es imposible. Y si yo insisto en rechazar la bondad y la misericordia de Dios, entonces tendré que pagar esta deuda yo mismo en una eternidad de destierro de la presencia de Dios. Mi problema antes de la conversión es mi incredulidad que es alimentada por la autoconsideración. La autoconsideración no me da libertad para creer. Mi, mis problemas espirituales, estoy muerto espiritualmente porque no camino con Él, no le conozco. Todo esto es un gran impedimento, no tengo su ayuda y bendición en mi vida. Ni siquiera puedo entenderle o concebirle porque no tengo vida espiritual, estoy muerto. Es un problema inmenso de forma espiritual y podríamos decir que antes de la conversión soy solamente la mitad de una persona y menos que eso, porque solamente la parte física en mí verdaderamente está funcionando. Y la parte espiritual, el alma, está adormecida, no se puede mover, no está en contacto con Dios en absoluto. Estoy separado de Dios. Mi adicción al pecado y al yo es mi problema. Esto es mi problema antes de la conversión. Mi adicción al yo, mi debilidad. No puedo conquistar mis problemas en mi carácter o mi pecado sin la ayuda de Dios. Este es mi problema. La autoconsideración es el gran problema. Está en el camino estorbando y por eso la Biblia trata con esto primero que nada. Y aquí tenemos el versículo 20 en Gálatas 2. Con Cristo, sujeto tácito implícito, yo estoy juntamente crucificado. La Reina Valera del 60. ¿Y qué es lo que me pasa? La autoconsideración se ha apoderado de todo en mí. Y yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando yo estaba en el servicio militar, tenía un trabajo durante unos meses en una unidad en específico que era responsable de confiscar un pueblo de forma teórica si hubiera una emergencia nacional. Y nos confiaban con esta tarea, tan loco como pueda parecer, nos confiaban todos los nombres de todos los reservistas en el país y sus direcciones. Y éramos una unidad entre muchas. Y si había una gran emergencia y se hacía una conscripción militar, entonces teníamos que enviar los papeles que llamaría a los hombres que habían hecho su servicio militar, pero que estaban en la lista de reservas. Y había un campamento para poderles alojar, etcétera. Pero si esto fuera a suceder, si esto hubiera sucedido, el ejército hubiera tenido que hacer una requisición de todas las cosas, requisar las cosas, confiscarlas, expropiarlas. Yo en mi escritorio tenía cartas que me daban el poder de requisar, confiscar o expropiar cada una de las cosas de ese país, de ese pueblo, perdón.
Se suponía que si había la emergencia, yo tomase un vehículo militar y llevase estas cartas de expropiación, de modo que las personas se dieran cuenta que su centro médico era requisado, su taller era requisado, su casa era requisada, todo lo que queríamos en ese pequeño pueblo podíamos requisarlo, podíamos confiscarlo, expropiarlo. Así de fácil. Y yo pensaba, eso es sorprendente. Ninguna de estas personas saben esto. Ellos no saben que esta unidad extraña militar ahí tiene allí en sus cajones cartas para apoderarse y requisar todo el pueblo si viniese una emergencia. Eso hubiera sido una sorpresa para ellos, pero así es como era. Y parece una ilustración extraña, pero eso es lo que la autoconsideración te hace. Viene a ti y comienza a requisar o confiscar tus órganos, a expropiarse de todo en ti y entonces se expropia de tu mente, la requisa, la confisca, estás al servicio de la autoconsideración, de modo que la forma en la que tú piensas, las cosas que tú planeas, todo es para ti. Y claro que tú te puedes enamorar y la persona de primero está ahí, durante un tiempo es lo primero en tu vida, ojalá que fuera así para siempre, pero muy pronto la autoconsideración está allí y entonces ahora quieres explotar a quien tú amas. Y es terrible, la autoconsideración te ha requisado, te ha confiscado. No pensábamos que fuera a ser así, pero se apropia de tu corazón. Tu afecto requisa también esto en tu ser, confisca esto en tu ser. No estoy hablando, evidentemente, de tu corazón físico, estoy hablando de tus afectos, de tu afecto, de las cosas que amas, de modo que esto determina lo que tú serás, que odiarás, que amarás. Requisa tu voluntad, confisca tu voluntad, se apodera de toda la institución que eres tú, se apodera de tus decisiones. El gran yo tiene que tomar todas las decisiones por ti, a favor de ti. Se ha apoderado de ti. Se apodera de tus oídos, de tus ojos, los puntos de vista que tienes, cómo entiendes las cosas, se apodera de todo. Yo estaba leyendo hace algunos años un libro por un hombre lo escribió, no les voy a decir quién lo escribió, pero este era un antiguo coronel militar que vivía en la costa sur de Kent durante la guerra y de repente otra vez surgió la guerra y vivía en una bonita casa en una calle de casas muy bonitas, de clase alta, y la mayoría de de sus vecinos se cambiaron de casa, se fueron de ahí más bien, porque había bombardeos por allí, y había bombardeos allí en la costa de Kent, y entonces no era el lugar mejor donde poderse quedar en el campo. Entonces él estaba allí en su casa y todas las demás casas estaban vacías, y él pensó que se iba a quedar y le dijeron a sus vecinos, por favor, cuídanos la casa. Así le dijeron, bueno, asegúrate que no pase nada. Y él dijo, sí, me aseguraré que nadie entre allí, etcétera. Pero nadie esperaba lo siguiente. Esas casas que tenían un poquito de tiempo de haber estado vacías, unas cuantas semanas, adivinen qué, vino el ejército y requisó todo, confiscó todo, y lo utilizó para poder hospedar soldados que estaban pasando por allí, y maltrataron las casas de forma terrible y casi todas esas casas al final de la guerra tuvieron que ser reconstruidas porque habían sido maltratadas terriblemente. Fueron requisadas. Y yo me acuerdo que escuché una historia de un antiguo soldado. Él estaba en una casa requisada, confiscada durante unas cuantas semanas. Y su sargento le dijo, límpiala cuando te vayas. ¿Y qué hicieron los soldados? Bueno, pues se pusieron en la parte de las escaleras con cubetas llenas de agua y echaron el agua por las escaleras. Qué bonita casa de tratar una casa, pero pasan cosas muy malas ahí, ¿no? Cuando se requisan cosas así. Y ya sé que me tardé mucho, pero cuando la autoconsideración se apodera de tu vida así, y esas áreas de tu ser y tu alma las confisca, las requisa, pues no te muestra ninguna misericordia, te maltrata, eres conquistado por la autoconsideración y así estás entonces pecando en contra de Dios, empeorando, tu carácter está siendo destruido y aquí está la cura. Esa es la mejor parte de lo que vamos a hablar hoy. Versículo 20, sujeto implícito. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo mejor aquí. El apóstol Pablo dice, el antiguo yo se fue, ha sido crucificado con Cristo. Ya sea que tú eres una persona que te domine la autoconsideración o seas el tipo de persona
cuya autoconsideración sea sutil y secreta. De cualquier forma, eso sigue siendo algo peligroso, pero puede ser destruido mediante la conversión a Cristo. El autointerés puede ser silenciado. Este avión secuestrado que representa tu naturaleza, tu alma, puede ser regresado el control al piloto de eso que hemos dicho. Entonces dice aquí, yo con Cristo estoy crucificado, juntamente con Él, cuando Él murió en la cruz del Calvario, para poder pagar y tomar el castigo del pecado por todos aquellos que pertenecen a Él. Cuando Él murió, millones de cadenas fueron destruidas. La autoconsideración fue destruida en cientos de miles de vidas. Él llevó el castigo que tenías que haber llevado tú por tu pecado, incluyendo tu autoconsideración, si tú te arrepientes y te purgó y te compró. Si tú vienes a Él y perteneces a Él, Él entonces te compró. De modo que tiene el derecho de reconstruirte, reedificarte y de romper esa autoconsideración. Entonces la experiencia de Pablo es esta, y esto es su hermosa explicación. Yo, sujeto implícito, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando vine a Cristo, Él quebrantó mi autoconsideración. Parece que dice Pablo, lo vi en los ojos de mi mente, lo vi clavado en esa cruz, ahí tomando el castigo de mi pecado. Me di cuenta que Dios el Padre puso sobre él toda mi culpabilidad y abrió el cielo y derramó ese castigo sobre Cristo en vez de mí. Y entonces Él ha pagado ese castigo, Él ha pagado el precio. Y le vi ahí, parece que dice, que dice Pablo, no murió por sí mismo, Él no tenía pecado, Él era Dios, era perfecto. Él más bien ahí murió por pecadores necesitados en la tierra como yo. Pablo en otra parte habla y dice que lo vio como un Salvador moribundo, vio su sangre derramándose y cada agonía que él sufrió. Eso fue por alguien como Pablo. Y Cristo sí sufrió de forma terrible en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos medir el castigo que él llevó, la separación de Dios, él y el Padre. Tuvo que sobrellevar esos dolores y ese tormento toda la eternidad de castigo por su pueblo, concentrado en 6 horas la tuvo que llevar él. Y Pablo vio que él estaba allí con Cristo. Dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi antigua vida se fue, mi pecado es perdonado ya. Se fue ese pecado. Soy tratado como un hombre inocente. Dios me trata así. Soy crucificado con Cristo. John Newton lo pone de forma muy hermosa en un himno. Este hombre que comerciaba con esclavos dice, mucho tiempo me gocé en el maldad, no me avergonzaba de esto, hasta que algo hermoso me cambió y me detuvo en mi carrera salvaje. Vi más bien a uno que estaba colgado en una cruz con agonía y sus ojos estaban fijos en mí. Y eso expresaba la experiencia de John Newton a medida que él tuvo que por fin, por así decirlo, vio a Cristo muriendo y sufriendo en un amor increíble por un pecador como él. Y entonces el yo perdió su poder. Y si tú vienes a Cristo, cree en Él como tu Salvador. Y en cuanto entiendes su muerte redentora, el yo pierde su control, comienza a ser arrebatado de ti y estás libre de él. Y te caes delante de Cristo avergonzado. Cristo por amor hizo esto por una persona tan perversa y malvada como yo. Mi Salvador tomó mi pecado, mi castigo en en esa cruz. Y Dios, siendo Dios, Él experimentó mi muerte, mi pecado y mi autoconsideración y mi orgullo lo experimentó Él. Él pagó por todo esto y Él me ha comprado para sí. Qué amor tan indescriptible. Como dice un antiguo himno galés, aquí hay un amor tan vasto como el océano, amabilidad tan grande como una inundación, es algo que no podemos medir, es insondable. Nos toma la vida entera el contemplar el amor de Cristo.
al mostrar su amor a nosotros, egoístas, perdidos pecadores como somos, y nos tiene que hacer sentir terribles, pero no reacciones como una mujer que escuché que hablaba de un predicador diciendo, yo no voy a escucharle mal, no le voy a escuchar más a este predicador porque me hace sentir mal. Querido amigo, amiga, tienes que sentirte mal antes de que vengas a Cristo buscando perdón, antes de que Él quite tu culpabilidad, antes de que Él te limpie, antes de que Él te levante. Tienes que permitirle obrar en tu corazón, de modo que tú sientas tu necesidad de su perdón, de su amor perdonador, y tienes que entregarle tu vida a Él. Mira el texto, tengo unos cuantos momentos. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice el apóstol. Aún con la autoconsideración removida de mí, estoy vivo, porque se me dio un nuevo comienzo, un nuevo corazón. Soy declarado inocente a pesar de que nunca lo fui, y esto tan solo porque Cristo ha sufrido por mí. Se me da la capacidad de vivir una vida mejor, se me dan nuevos objetivos, una nueva relación con el Dios vivo. Y sin embargo, vivo. Oh querido amigo, amiga, si tan solo pudieras vivir una nueva vida, una vida diferente, siendo aceptado, aceptada por Dios, cambiado, cambiada dentro de ti, tu alma que estaba muerta es avivada. Se te da vida, de modo que puedes caminar con Él y tienes una nueva libertad de la condenación. Ya no tienes temor de la muerte, porque Dios ya no te juzgará después de todo. Él te llevará, Él te llevará a sí mismo para siempre, de modo que tienes un nuevo gozo, nueva felicidad. Y dice aquí, más vive Cristo en mí. La antigua vida se fue. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se nos da nueva capacidad, nuevos sentidos del oído, nuevos gustos, nueva vista, nuevo entendimiento. Cristo vive en mí. El gran misterio. Cristo entra en mi corazón a través de su Espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces su espíritu vive dentro de nosotros. En otras palabras, tenemos una nueva conciencia que nos mantiene en el camino recto y angosto. Tenemos esa conciencia que nos mueve y nos alerta de todo lo bueno que tenemos que hacer. Tenemos el Espíritu que nos ilumina y nos da entendimiento de la Escritura a medida que la leemos y nos ayuda a entender las verdades de Dios y sus planes. Y tenemos ahora discernimiento y podemos ver y entender tantas cosas que antes jamás pudimos entender. Tenemos una nueva seguridad, certeza de salvación a medida que el Espíritu Santo nos ayuda a entender que nuestro pecado ha sido perdonado y que Dios es nuestro y Cristo es nuestro. Y Él es aquel que inspira la oración. Y entonces nos postramos de rodillas y alabamos a Dios y clamamos a Él y traemos nuestras oraciones y peticiones delante de Él. Y esas oraciones son maravillosamente y poderosamente respondidas. ¿Qué es la vida cristiana si no es una gran aventura de respuestas a nuestras oraciones? Queridos amigos, estas cosas son nuevas, poderosas, maravillosas, porque Cristo a través de su Espíritu vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, a mitad del versículo 20, sí, estoy en este cuerpo, dice el apóstol Pablo, pero ahora la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó a mí. ¿Por qué me amó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amó a mí? Con toda mi historia de mi vida y todo lo que había hecho y dicho, y todas las cosas que he hecho y a quien he lastimado y cualquiera que hayan sido mis pecados, ¿por qué me amó a mí? A pesar de todas esas cosas que Él sabe que he hecho, me amó a mí, porque Él es una fuente de amor. Y Él expresa su amor y derrama ese amor sobre pecadores necesitados, malvados, perdidos. Una y otra vez lo hace. Yo, un pecador, ante Él, soy horrible por mi pecado, soy un rebelde por mi pecado, soy una cosa insignificante delante del Todopoderoso.
con mi mente pequeña y trivial ante los ojos de Dios, quien soy orgulloso con una horrible naturaleza. Y muchas veces hay gente pecadora y mentirosa empedernida, y estoy describiéndonos a todos. Un ladrón de las cosas que Dios nos ha dado, el aire que Dios nos dio, el alimento que Dios nos dio, orgullosos, despreciamos a Dios, somos incrédulos de Él, le despreciamos, le calumniamos, y Él me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Eso es sorprendente, queridos amigos. Eso es maravilloso. No hay nada que se pueda comparar con este amor. Él me amó a mí, tan arrogante, tan horrible como puedo ser para con Dios. Y Él vino y ocupó mi lugar. Y Él sufrió y murió por mí, por mi pecado. Y esa persona que era gobernada por el yo, por el ego, que se consideraba a sí mismo antes que todo, ahora puede ser una persona cuya mente ama a Dios y le considera a Dios y busca de Dios. Un pecador débil es hecho alguien que Dios le da fortaleza para resistir su pecado. Aquel pecador que iba al infierno irremediablemente, ahora es alguien que va en el camino glorioso hacia el cielo. Esa persona con un alma que estaba muerta, que solamente vivía en este mundo para la carne, que estaba yendo gradualmente al día del juicio, ahora está subiendo por ese camino celestial, descubriendo más y más del Señor y de su gran bondad y de su supremo poder. Esa persona que era esclava de su pecado, ahora está libre y ahora está yendo a la gloria y ahora está experimentando toda la amistad y toda la bondad del Señor Dios. ¿Qué pasaje de la Escritura es esta? Yo, el gran impedimento a la fe, el gran yo que me gobernaba, yo, el sujeto implícito en el enunciado, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, soy un nuevo yo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven a Cristo, querido amigo, amiga. Permite que te traiga a Él. Entrégale tu vida, arrepiéntete de tu pecado. Ora a Dios, pídele esa gracia que te convierta hasta que te la dé. Y entonces Él lo hará. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, ayúdanos a cada uno de nosotros en este momento, Señor. Desciende en gran poder, y si venimos a esta iglesia sin ninguna intención de postrar nuestra rodilla ante el Salvador del mundo, oh Señor, tráenos de rodillas delante de ti, tráenos a Cristo, a que busquemos e imploremos misericordia y perdón y vida en abundancia. Ayúdanos a cada uno, te pedimos, y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.